diariamente. Y está divorciado además la clase política de los problemas cotidianos del ciudadano común. ¿Qué le interesa al venezolano que nos ve y nos escucha hoy, que anda haciendo unas larguísimas colas, como lo acabo de ver viniendo al canal, para tomar un transporte público que no existe, que está caminando para llegar a su lugar de trabajo, que nos dignifica como venezolanos? Yo me siento orgulloso de ser venezolano y ver a esos cientos y miles de venezolanos haciendo un esfuerzo brutal para llegar a su trabajo, para ganar un salario de hambre. ¿Qué hace la clase política para eso? Y que muchas veces la gente dice, estoy pagando para asistir a mi trabajo. Y es así, Rosa. Entonces, para cumplir su vocación. Para poder sentirse útil. Eso nos dignifica. Ahora, ese mismo esfuerzo lo hace el dirigente político para llegar a la sede de su partido o al Parlamento Nacional. Por eso el divorcio. Porque hay dos Venezuelas. Tú vas hoy al ICFA, por ejemplo, y ahí hay un mercado, bueno, productos importados, los bodegones. Que da gusto. Y vas a las Mercedes y ves que están levantando casi 40 torres de oficinas. Y vas a Buche, en Higuerote, y hay millones de dólares en embarcaciones. Y ahí tú ves un hombre con unas chapaletas y con anime, un carrito de helado vendiéndole a los botes que están ahí estacionados. Ha aumentado la desigualdad. Es una barbaridad. Que era una de las promesas, Venezuela, ¿no? Se acabó el estrato medio de la población. Existe un 5% con todos los recursos y el resto hambriado. Ahora, eso es justo, eso es revolución, eso es democracia. Hacia allá tenemos que irnos, al rescate de la igualdad, de la posibilidad que quien estudia, quien se prepara, que quien trabaja pueda producir para mantenerse, para mantener a sus hijos, para mantener a su familia. Ese divorcio del sector político con la gente es lo que arruinó al voto. Y la pregunta es cómo justamente rescatar esa credibilidad de la población en un proceso electoral con las condiciones que usted bien señala. Justamente a esta hora nos siguen llegando muchísimas preguntas por parte de nuestra audiencia. Ellos están usando la etiqueta Primera Página en la red social Twitter, también nos escriben por Instagram, nuestro chat en vivo en YouTube. Nuestro compañero Juan Carlos Rosso está listo para leer las preguntas que ustedes están haciendo. Vamos a comenzar por las preguntas que hacen usuarios en Twitter. Por ejemplo, Alejandro Gabalué. Es fundamental que los líderes de la oposición entiendan que debemos remar juntos hacia el progreso y la prosperidad del país, publica en Twitter Alejandro Galué, y que el pueblo en su conjunto clama por una salida electoral a la crisis que vive Venezuela. Viene la pregunta, ¿es muy difícil unirnos en esta lucha? No es difícil, amigo Galué, en la medida que la dirigencia política se despoje de su arrogancia, de su megalomanía, de creerse absolutamente necesarios para resolver las cosas. La unidad tiene que ver con el desprendimiento. Y yo, a través de tu pregunta, le hago un llamado a todos los sectores de la oposición venezolana para que entiendan que primero está Venezuela ante el egoísmo personal. Hay un comentario en la transmisión en vivo en nuestro canal oficial en YouTube. Lo hace Alberti Bermúdez. Él argumenta, salgamos ya de Guaidó, Leopoldo, Capriles, María Corina y que vengan líderes jóvenes con ideas frescas para la recuperación económica, social y política del país. ¿Usted tiene algo que argumentar a esta publicación? Yo estoy convencido que el liderazgo es colectivo, el liderazgo es ciudadano. Cada venezolano es un líder. Usted que hace esa pregunta y esa reflexión es un líder. Estoy seguro que es líder en su casa, es líder en su trabajo, es líder en cada cosa que hace. De modo que no sigamos buscando caudillos, gente que nos resuelva nuestros problemas. Los problemas los resolvemos cada uno de los ciudadanos de este país.
En Twitter pregunta Ramón Ramos, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene la oposición para las elecciones venideras? ¿Qué cree que debería o que se debería hacer con los partidos tomados por decisión del Tribunal Supremo de Justicia que parecen cascarones vacíos, sin militancia? La pregunta de Ramón Ramos. Fíjate, Ramón, no parecen cascarones vacíos, son cascarones vacíos. Si revisamos las votaciones de los partidos, es mínima. ¿Por qué? El 85% de los venezolanos no quieren al gobierno, están en contra del gobierno. Pero ese mismo 85% no cree en los partidos políticos. Este es un país de independientes, este es un país que no cree en las instituciones políticas, lamentablemente. ¿Qué es lo que deben hacer los partidos políticos? Abrirse a la participación para recuperar la credibilidad en su dirigencia. Es la única forma de fortalecer la democracia. Agradecemos a nuestra audiencia por las preguntas que nos están realizando a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Señor Joel Horta, cuando se habla de ese camino que debe seguir tanto la oposición en Venezuela como el gobierno, se está hablando este año respecto a mesas de negociación, de diálogos, una representación de Noruega estuvo presente este fin de semana, no se conocen mayores detalles. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué puntos positivos podría encontrarse en el seno de estos encuentros que se realizan con sectores privados, fedecámaras, las universidades? ¿Hacia dónde nos llevan? Yo felicito la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional a través de esa comisión de diálogo, porque comenzó ese diálogo nacional en noviembre del año 2019 con la mesa de diálogo nacional que algunos descalificaron y le decían la mesita, pero ahí realmente comenzó todo este proceso. Y esta comisión de diálogo ahora, que está establecida formalmente a través de la Asamblea Nacional, ha permitido y va a permitir llegar a acuerdos fundamentales y vitales para el tema de las sanciones. Yo estimo que en el próximo trimestre muy probablemente vaya una delegación de parlamentarios a Washington y a la Unión Europea para buscar desmontar el tema de las sanciones que tanto daño le han hecho al país. Porque es cierto que el camino más largo para llegar al capitalismo es el socialismo. Entonces, hemos pasado 22 años transitando por lo que se denominó el socialismo del siglo XXI para entender que solo a través de la participación de capitales privados, de la participación de capitales foráneos y nacionales, podemos nosotros recuperar la economía. La ley antibloqueo va a comenzar a operar y ya vemos cómo eso va a ocurrir y está ocurriendo. El tema de las empresas básicas de Guayana. Nosotros tenemos que ir hacia el desmontaje de esas empresas en manos del Estado para que puedan capitales nacionales y foráneos lograr recuperar a Benalún, a las siderúrgicas, a todas las empresas que en algún momento decidieron instalarse y se invirtieron millones y millones de dólares y al final todas están a un 60, un 70% y no han desarrollado todas sus potencialidades. Lo mismo ocurre con la industria petrolera, a la que debemos recuperar porque seguimos siendo un país monoproductor. Sí. Pero el tema agropecuario, a mí me complace mucho, por ejemplo, esa reunión de fedecámaras con la comisión de diálogo, donde una de las cosas que se le pidió, permítannos importar la gasolina, que el sector privado pueda importar gasolina y nosotros a través de un convenio, de un acuerdo, se pueda ese sector privado con PDVSA despachar el combustible a los venezolanos. Eso en esa área descongestionaría de manera absoluta ese tema
que es tan problemático para los venezolanos. Pero lo mismo tenemos que hacer para recuperar el rebaño ganadero, lo mismo tenemos que hacer para recuperar el problema del gas, Rosa, por ejemplo. ¿Cómo es posible? Estaban rechazando el aumento en los últimos días bueno, del gas, hoy, a pesar de las fallas. Claro, pero es que venimos en un proceso de involución. Nosotros pasamos de ser un país que tenía gas directo a cocinar con leña. Sí. Es una locura lo que ocurre en Venezuela. Este es un país de comiquitas. Y entonces tenemos que enseriarnos para decirle al país, esta es la vía. La vía es de recuperación, de optimismo y de la posibilidad cierta de cambiar las cosas con el esfuerzo ciudadano. Muchísimas gracias, señor Joel Horta Moras. Lamentablemente Gracias, el tiempo acá en televisión se nos acaba. Temas que están sobre la mesa, que preocupan a la población venezolana, que está ávida de respuestas contundentes e inmediatas ante la situación. Al regreso de la pausa, nosotros también vamos a estar conversando sobre el tema de la seguridad alimentaria. Por ello nos acompaña en nuestros estudios de Primera Página el señor Edinson Arciniega. Él es director de Ciudadanía en Acción y ya se encuentra en los estudios. Al regreso vamos a tener este tema sobre la mesa, así como las preguntas que ustedes tienen con la etiqueta Primera Página, director de Ciudadanía en Acción, políticas y estrategias de protección alimentaria. Al regreso.